Dios les bendiga, estimados hermanos, en esta hermosa hora. Dios continúe bendiciendo sus vidas. Dios ha sido fiel para con cada uno de nosotros. La paz, la gracia y el amor de nuestro Señor Jesucristo se derramen abundantemente sobre la vida de cada uno de nuestros hermanos y amigos oyentes de esta radio y este programa. Bendiciones en el amor del Señor. El día de hoy agradecemos a Dios porque nos permite estar un día más en este programa. Dios es fiel con cada uno de nosotros. Las bendiciones de Dios estén ahí donde usted se encuentra. Alguna situación difícil que esté atravesando, recuerde, solo Dios le puede ayudar. Que dirija su vida y dirija la toma de decisiones en su caminar a diario, donde Dios dé sabiduría para tomar correctamente las decisiones en su vida. Acompáñeme por favor a la porción bíblica del día de hoy en la carta de Segunda de Pedro capítulo 2. Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Falsos profetas y falsos maestros. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin aguas y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre.
pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y de soluciones a la que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Dios bendiga su vida, amados hermanos. Hemos leído la porción bíblica de Segunda de Pedro, capítulo 2. Vamos a orar para dar inicio a este programa. Dios continúe bendiciendo la vida de cada uno de los que están activos escuchando la palabra, están conectados en redes sociales, de norte a sur, de este a oeste, en todas las ciudades Jinotega, a nuestros hermanos de las diferentes iglesias, diferentes denominaciones, a todos los que se están conectados desde bien temprano ahí en la radio. Dios continúe bendiciendo su vida, porque cada programa trae un mensaje y cada programa, hermano y amigo, trae una bendición de parte de Dios para todos aquellos que están conectados. Algunos están unas pocas horas, otros pasan todo el día, pero algunos las primeras horas de la mañana ahí están escuchando la palabra debido a sus trabajos, porque usted sabe, a veces en el trabajo no permiten poner una radio, pero a veces con nuestros auriculares los ponemos en nuestro oído y un rato escuchamos la palabra. Dios bendiga a todos esos que se manejan allí conectados siempre con el Señor, escuchando la palabra, escuchando la radio. De una o de otra forma, usted está siendo motivado y empujado a través del Espíritu de Dios a que escuche esta palabra de verdad y pueda mantenerse en el camino del Señor. Vamos a orar al Señor. Dios continúe ministrando su vida. Amado Padre Celestial, te damos gloria y te damos honra. Gracias, Señor, tú has sido fiel, tú eres la fortaleza de nuestras vidas. Eres nuestro guardador, Señor, eres el Dios de Abraham, de Isaac, eres el Dios de Jacob. Hoy venimos delante de ti, Señor amado, con nuestro corazón rendido, Señor. Levantamos nuestras manos en agradecimiento a ti. Gracias por cada día, Señor amado, que nos permites, Padre, estar, Señor amado, llevando tu palabra. Oh Dios mío, gracias por cada día que nos permites estar, Señor amado. Oh Dios mío, dando testimonio de tu palabra a aquellos que tienen su oído presto y lo escuchan, para que ellos también sean motivados a creer en ti. Gracias porque nos permite estar en este programa en este día. Te alabamos, te bendecimos, Señor, y te glorificamos. Gracias, Padre. Bendice a cada persona que está ahí, Señor amado, a donde se encuentre, en el supermercado, en la ferretería, en los diferentes puestos de trabajo, en el taxi, en el medio de transporte, Señor, allí sea transformado y cambiado a través del poder de tu Espíritu Santo. Gracias, Padre eterno, en el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Amén y amén. Dios bendiga, amados hermanos. Saludo a todos los que están ahí conectados. El día de hoy quiero que escuchemos una alabanza y esté en la voz de Katy Mazariego, Ahí quiero estar. Hoy vengo a adorar al santo lugar, abriste la puerta.
Hay una ciudad en el cielo que tú puedes conocer. Las calles son de oro, el mar es de cristal. No hay necesidad de sol porque el Señor la ilumina. Hay una ciudad en el cielo que tú puedes conocer. Las calles son de oro, el mar es de cristal. No hay necesidad de sol porque el Señor la ilumina. Ahí quiero estar con mi familia. Ahí quiero estar con mis hermanos. Ahí quiero estar con Jesucristo. Puedes conocer, las calles son de oro, el mar es de cristal. No hay necesidad de sol porque el Señor la ilumina. Hay una ciudad en el cielo que tú puedes conocer. Las calles son de oro, el mar es de cristal. No hay necesidad de sol porque el Señor la ilumina. Ahí quiero estar con mi familia. Ahí quiero estar con mis hermanos. Ahí quiero estar con Jesucristo. Dios continúe bendiciendo su vida, estimados hermanos y amigos. Dios ha sido fiel para con cada uno de nosotros. Alabamos y exaltamos el nombre de nuestro Señor y que Dios continúe haciendo milagros en la vida de cada creyente. Podemos recordar, podemos entender la realidad de que Dios continúa hablando a cada persona. Él ha sido fiel en todo momento. Muchas veces podríamos alejarnos o quizás separarnos de Dios, pero Él siempre está fiel en cada momento. En nuestra vida Dios siempre ha estado hablando de diferentes formas. Entonces sigamos creyendo a Dios. Que nada te pueda separar ni apartar de Dios. Que quizás un momento usted se sintió desmotivado, desanimado, desalentado. ¿Sabe? La mayoría de las personas que no son cristianas no te pueden decir que qué has pasado. Pero la mayoría de las personas que tienen muchos años de estar en el Evangelio te dirán la realidad de que estar en el Evangelio es para valientes. Hay muchas dificultades en el camino, pero con Dios podemos vencerlas. El motivo está cuando nos extraviamos en creer que por nuestra propia personalidad o nuestra forma de ser vamos a resolver las situaciones difíciles. Yo le invito a que usted se conecte con Dios en oración, en ayuno, en palabra, en alabanza, para poder vencer cualquier tentación, cualquier adversidad, cualquier prueba, desaliento, desánimo, lo que sea. Conéctese con Dios que usted podrá vencer. Vamos a escuchar una alabanza que Dios siempre nos recuerda que no importa el estatus que usted tenga, la preparación, riqueza sobre esta tierra, negocio, empresas. Dios le recuerda de que usted puede estar como aquel joven rico que conocía la palabra también.
pero si Dios realmente no está en su corazón a como debe de ser, es en vano. Vamos a escuchar la alabanza ¿De qué me sirve en la voz de Dagoberto? Escuchemos esta alabanza poderosa que nos da un mensaje de mucho significado en nuestras vidas, que la verdad se necesita es a Jesucristo en nuestras vidas y vivir correctamente delante de Él. Bendiciones. La palabra de la cruz. ¿De qué me sirve que yo tenga casi finca, que tenga carros lujosos y que no tenga el Señor? ¿De qué me sirve que yo sea un adinerado, que yo tenga un doctorado y que no conozca a Dios? ¿De qué me sirve un premio Nobel en mis manos si no conozco la palabra del Señor? ¿De qué me sirve que me mate trabajando y dinero atesorando, pero que no tenga a Dios? Ay, pero si yo tengo a Cristo, yo soy más que... ¿Dónde están esos más que millonarios? Pero si yo tengo a Cristo, yo soy más que millonario. Mi Señor es el más rico, todo lo tiene en sus manos. Él, el dueño del oro, el dueño de la plata y de todo lo que ha creado. Y es la vida eterna lo que me hacía falta para vivir realizado. Ay, de la mano es Jesucristo, hay futuro asegurado. ¿De qué me sirve que yo sea reconocido? ¿De qué me sirve que yo sea reconocido en cualquier parte del mundo y que yo no tenga? ¿De qué me sirve que tenga 1 millón de amigos? ¿De qué me sirve que tenga 1 millón de amigos, una esposa y unos hijos y que no tenga el Señor? El hombre sin Cristo Jesús vive vacío y tropezando porque no camina en luz. ¿De qué me sirve que yo haya conseguido todo lo que haya querido, pero que me faltes tú? Pero ya te tengo. Ay, pero si yo tengo a Cristo, yo soy más que millonario. Mi Señor es el más rico, todo lo tiene en sus manos. Él, el dueño del oro, el dueño de la plata y de todo lo que he creado. Y es la vida eterna lo que me hacía falta para vivir realizado. Ay, pero si no tengo a Cristo, yo no valgo 5 centavos. Ay, pero si yo tengo a Cristo, yo soy más que millonario. ¿Dónde están esos más que millonarios? Dios continúe bendiciendo su vida. Estábamos escuchando esta alabanza, ¿de qué me sirve? Bendiciones y saludos a todos nuestros hermanos que están conectados y están allí escuchando este programa. Con esa alabanza estábamos complaciendo a una hermana que le encanta mucho esa alabanza y ella me la había pedido. Bendiciones en el amor de Dios. Ella está conectada en esta hermosa hora. Dios ha sido fiel y vamos a entrar al poderoso mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Y esta palabra de poder está
En Primera de Corintios capítulo 15, versículos 51 al 57. Dice la palabra del Señor de esta forma: He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones, amados hermanos. Vamos a orar para que Dios nos dirija en esta palabra. Amado Padre Celestial, te damos gloria y te damos honra. Señor, dirige nuestras vidas, Señor amado, para poder hablar de tu palabra, que tu palabra sea de bendición para cada oyente, cada hermano, cada amigo que está conectado ahí escuchando. Bendícele, Señor, a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. El día de hoy vamos a meditar acerca del arrebatamiento o rapto, una verdad escatológica. En el arrebatamiento seremos transformados con cuerpos celestiales, espirituales e incorruptibles. La palabra arrebatar viene del griego arpazo, que significa trasponer, mover o poner. Así de que la palabra nos da a conocer de que habrá un momento donde los cristianos serán arrebatados. Pues no se sabe si es al canto del gallo, a la medianoche, porque la palabra del Señor solamente te da esta versión. Y la realidad que no hay hora, no hay día, no hay año, no hay fecha estipulada de parte de Dios. Solamente dice de que habrá un momento especial en la vida de cada creyente que se encuentre en obediencia y ha reconocido a Jesucristo como su Salvador, el cual tendrá que participar en algo que se llama el arrebatamiento de la iglesia. La palabra nos dice en Primera de Corintios capítulo 15, versículo 40 de esta forma: y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Podemos entender entonces de que la gloria de Dios en aquel momento se manifestará de una forma incorruptible, de una forma celestial. Y en primer lugar, las personas que sean y formen parte del arrebatamiento de la iglesia serán transformadas hacia la inmortalidad. Sus cuerpos serán iguales a Jesús. Esto nos dice Primera de Juan capítulo 3, versículo 2. Entonces podemos entender que las personas que entren al arrebatamiento glorioso estarán formando parte de una palabra profética de hace muchos años, citada aún por el profeta Isaías. Y Primera de Juan capítulo 3 versículo 2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. La palabra de Dios nos dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de trompeta, descenderá del cielo. Y esta trompeta, estimado hermano y amigo, es el mismo shofar. Y un ángel tocará el sonido de esa trompeta
para reunir a sus elegidos de los 4 puntos de la tierra. En ese momento, en las nubes, las personas estarán con Jesús. Los que resuciten estarán allá cuando las personas que están en la tierra sean transformadas y cambiadas a cuerpos inmortales, asciendan hacia el cielo. En las nubes ya se encontrarán con los que habrán resucitados en el paraíso de Dios. Cuando la palabra nos dice que seremos semejantes a Jesús, es porque la palabra dice que seremos transformados y cambiados. Nuestras ropas se volverán resplandecientes y seremos semejantes o igual a Jesús. La palabra de Dios nos dice que seremos semejantes a los ángeles. Mateo capítulo 22, versículo 30. Entonces, cuando nos da a conocer la palabra en el capítulo 22, en el versículo 30, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Usted ha visto en la palabra de que los ángeles son, ciertamente, portan lo que se llama el gen varonil. Usted puede entonces analizar que en el cielo no habrán cuerpos femeninos, serán varonilmente todas las personas que existan en ese lugar, por eso no se casarán. Por eso después de la resurrección las personas resucitarán con sus cuerpos y serán semejantes a lo que Dios quiso desde el inicio, una creación perfecta, una creación de ángeles y de personas que sus cuerpos un día fueron humanos y fueron transformados a la inmortalidad para participar en la adoración viva a Dios. Ahora podemos entender que en la resurrección no se casarán. Entonces, ¿qué se hará? La palabra de Dios nos dice en Apocalipsis de que las personas adorarán al Cordero diciendo: Santo, Santo, Santo es el que vive, Dios Todopoderoso. Y comienza a decir que los ancianos y las personas que representan las 12 tribus, los patriarcos, se inclinan delante del gran yo soy, del Santo, del Todopoderoso, para rendirle la adoración. Nuestros cuerpos serán resplandecientes. Vamos a leer Mateo 13, 43. Por eso que es una realidad que las personas se den cuenta de la realidad que es servirle al Señor. Él ha prometido la vida eterna para todos aquellos que creen en Él, para todos aquellos que llenan sus requisitos. Entonces mirarán su rostro. Dice la palabra: entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Los justos resplandecerán. Esto será en aquel momento, un momento glorioso donde Dios mismo, ahí en las bodas del Cordero, las personas recibirán los galardones por haber rendido su servicio en esta tierra ante Dios. Sus cuerpos serán perfectos. Efesios capítulo 4, versículo 13. Y es que Dios habla a nuestras vidas de una y de otra forma, para que escuchemos su voz, para que nos preparemos, para que muchas personas que lo que hoy creen, algunos se les ha olvidado lo que dice la palabra. Y el enemigo les dice: el arrebatamiento no va a pasar. Aquel día Noé predicaba la palabra y muchas personas se burlaban diciendo: ¿cómo va a caer aquí un diluvio si con costo es un rocío lo que cae? La puerta del arca se cerró porque Dios la cerró, porque Dios da oportunidades para que las personas hagan arrepentimiento, para que las personas se vuelvan y reconozcan a Dios en el tiempo que Dios ha determinado.
pero también está el momento que la puerta se cierra o el tiempo se acaba. Asimismo, estimado amigo, hermano, Dios le da a conocer a usted que esté usted en el tiempo de Dios, estará en el tiempo perfecto para escuchar su voz. Cuando usted quiera escuchar en el tiempo suyo, habrá perdido el tiempo o se habrá ido a una eternidad sin Jesucristo. La palabra nos dice en Efesios 4, versículo 13, de esta forma: hasta que todos lleguemos a la unidad de la ley y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces podemos entender que en el reino de Dios para ese entonces no habrán cuerpos femeninos, serán cuerpos celestiales y varoniles. Dios mismo, así es como aquel día creó la mujer de la costilla del hombre. Usted recuerda que él dijo que era una varona. Entonces podemos entender que en el reino de Dios todo lo que Dios ha creado es perfecto. Dice la palabra en el Salmo 45:2 que seremos hermosos y seremos semejantes a Jesús. Vamos a leer lo que nos dice la porción bíblica en el Salmo capítulo 45:2. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Podemos entender entonces de que la palabra nos asegura con tal veracidad de que el arrebatamiento no es una fantasía, no es una fábula, no es una leyenda, no es un cuento, estimado amigo y hermano. El arrebatamiento es veraz. El arrebatamiento se dará al final de la trompeta número 7. Todavía, quizás unos momentos antes que se derrame la primer copa de la ira. Y este es el gran misterio que dice la palabra que surgirá. El misterio es de que los 4 puntos de la tierra serán recogidos sus escogidos y formarán parte del gran arrebatamiento glorioso que nos dice la Biblia. Entonces usted puede entender, ¿está preparado usted de una o de otra forma si el Señor le llamara a cuenta? Quiero decirle de que hoy estamos platicando. Hoy se le está dando este mensaje por la radio, pero quizás mañana yo ya no esté, porque la muerte anda suelta por todos lados. Quizás el día de mañana estará otra persona también predicando que Dios tenga en este lugar, o quizás Dios también lo llama a usted a su presencia. ¿Está usted preparado para recibir al Señor si viene el arrebatamiento glorioso? ¿O si viene la muerte y se lo lleva para unirlo también en la presencia con Dios? ¿Está usted totalmente, rotundamente de acuerdo de que usted está preparado? Si usted está preparado, siga perseverando hasta el final. Y si no lo está, le insto a que se acerque al Señor cada día, porque el arrebatamiento, la gran tribulación y lo que se avecina sobre esta tierra no es fábula, no es fantasía, no es cuento, no es leyenda. Es la verdad de lo que va a acontecer en el cumplimiento profético de la Escritura, profetizado en el Antiguo Testamento por los profetas mayores y en el Nuevo Testamento a través de la revelación de Dios al apóstol Pablo, al apóstol Pedro, a Judas y también en el Apocalipsis. Podemos entender entonces que la gloria de Dios está sobre todos aquellos que quieren vivir conforme a su palabra, llegando a ser el varón perfecto conforme a la estatura perfecta de Dios. ¿Usted sabe cuál es la estatura perfecta en esta tierra? Es 1.80, o sea, 6 pies. Si usted no lo tiene, no se preocupe. En aquel día Dios le dará la estatura perfecta, porque seremos transformados y llevados a la estatura del varón perfecto que es nuestro Dios. También la palabra nos da a conocer de que el hombre es menor que los ángeles.
Esto nos dice Hebreos capítulo 2, versículos 6 y 7. Y vamos a leer qué nos dice la palabra de Dios en hebreo. Cuando Dios creó al hombre, Dios lo creó a imagen y semejanza de Dios. Entonces, hay una palabra que dice de que los ángeles querían venir a hacer lo que se llama la predicación de la palabra, pero esto no les fue permitido porque Dios había escogido a los mismos hombres para que llevaran la palabra del evangelio. Y creo que esto lo dice el apóstol Pedro en el capítulo 2. Y eligió como real sacerdocio a los hombres para que formaran parte de ese pueblo predilecto para anunciar las virtudes del evangelio a las personas que le escuchen la palabra, sus oídos sean abiertos, sus corazones sean llenos de su presencia. Estas personas resplandecerán en el firmamento porque formarán parte del grupo de los justos que Dios ha preparado. Dice Hebreos capítulo 2, versículos 6 al 7. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo que es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Podemos ver entonces que el hombre es menor que los ángeles, pero aún así Dios le eligió con un propósito divino sobre esta tierra, tal de que el que esté preparado participará en el arrebatamiento de la iglesia. El que no esté preparado tendrá que entrar a un periodo llamado la gran tribulación. La iglesia será arrebatada antes que se derrame la primer copa de la ira. O sea, entre al periodo de la gran tribulación. Usted debe reconocer que hay dos momentos primordiales, uno que se llama post-tribulación y el otro gran tribulación. La palabra de Dios nos dice que nuestros cuerpos serán transformados. En este lugar no nos casaremos ni nos daremos en casamiento. Isaías en el capítulo 40, versículo 31 nos dice la palabra de que las personas en aquel día, nos dice Isaías, levantarán las alas como las águilas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Aquí estaba dando una profecía Isaías, donde las personas levantarán alas, es donde formarán parte del arrebatamiento de la iglesia. Es donde las personas serán trasladadas de esta tierra a un momento de estar con el amado en las nubes. Ahí será el juicio de las obras de los creyentes. Posteriormente se estará entregando lo que se llama los galardones. Más adelante vamos a estudiar acerca de lo que es la tribulación y vamos a estudiar acerca de los galardones. Asimismo que nos remarca la palabra de Dios que nuestra obra no sea de heno, no sea de hojarasca, no sea de madera, sino de que sea de oro o de plata, para que cuando pase por el fuego no se queme. Nuestros cuerpos serán transformados en cuerpos nuevos. Ahí no comeremos, dice la palabra. Isaías capítulo 5, versículo 27. Vamos a leer lo que nos dice la palabra. Pero sí, habrá un momento donde la palabra nos dice de que en la boda del Cordero, Él, nuestro Señor Jesucristo, dará a comer su pan. Dice, no habrá entre ellos cansado, ni quien tropiece, ninguno se dormirá,
ni le tomará sueño. A ninguno se le desatará el cinto de los lomos, ni se le romperá la correa de sus sandalias. Entonces, aquí podemos ver, no tendrán sueño, serán transformados, no se enfermarán. Isaías 33:24. Y dice la palabra del Señor de esta forma: no dirá el morador, estoy enfermo, al pueblo que more en ella le será perdonada la iniquidad. Entonces puede ver que dice, no enfermará. El cuerpo no morirá, será un cuerpo eterno. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Dios habla a nuestras vidas para que nos preparemos, para que busquemos de Él, para que busquemos de su presencia, para que no se quede en la gran tribulación, para que usted entre en ese periodo de arrebatamiento de la iglesia. Y dice la palabra del Señor así: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán y la vida. Él será el que nos motivará en aquel momento a través de la gran cena a comer. Y dice la palabra de Dios de esta forma: este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Ahora leemos Lucas 22, capítulo 30. Dice la palabra de esta forma. Lucas 22, 30. Para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Estas son las promesas que Dios ha dado a la iglesia. Sea parte de ella, pero primeramente sea fiel a Dios sobre esta tierra. La iglesia tiene que ser pura y sin mancha, pura y sin contaminación, pura y sin ninguna alianza con las cosas de este mundo. La iglesia tiene que entender lo que Dios ha querido desde el principio para su pueblo. El que esté contaminado no podrá subir. Ahora leemos que este cuerpo podrá atravesar la materia. Jesús nos dijo en su palabra que seríamos semejantes a Él. Ahora, ¿qué nos dice la palabra en Juan capítulo 20, versículo 19? Nos dice de esta forma. Ya vamos avanzando en los minutos y vamos a ir cerrando. Dice la palabra: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Entonces podemos entender lo que la palabra nos da a conocer. Asimismo, nuestros cuerpos serán como un imán. Seremos atraídos hacia las nubes en los cielos a unirnos con Jesucristo. Juan 14:2, la palabra dice que Él se fue a preparar un lugar eterno, un lugar de acorde. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues al preparar lugar para vosotros. Podemos entender entonces que Dios habla a nuestras vidas de que nos preparemos. Nuestros vestidos se quedarán aquí. Juan 24 nos da a conocer la historia bíblica donde Jesús murió y su sudario quedó en ese lugar. Así que Él aquel día se levantó con sus ropas nuevas. Su padre le había entregado. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Puede entender entonces de que nuestras ropas serán transformadas o cambiados por ropas incorruptibles. Así de que como Elías fue arrebatado, así como Noé fue arrebatado, así como Enoc fue arrebatado, entonces puede entender usted
que el arrebatamiento que hubo, donde fue traspuesto Enoc, donde fue arrebatado Elías. Elías representa la segunda venida de Cristo, del todo ojo que le verá. Enoc representa lo que tiene que ver con el arrebatamiento, de ser traspuesto a un lugar. Así de que ese día se está llegando. La iglesia debe de levantarse y creer de que la venida o el arrebatamiento de la iglesia, en primer lugar, está más cerca que cuando usted creyó. Algunos dicen, eso hace 21 siglos se está proclamando después de la resurrección de Cristo y no ha pasado. Así que yo quiero decirle que usted viva hoy como que Cristo viniera hoy, como que viniera mañana, como que viniera pasado mañana, como que viniera entre un año. Prepárese, porque la muerte anda por todos lados y está tomando de sorpresa a muchas personas. Cada día acerquémonos al Señor, seamos responsables, porque los que no estén en el plan correctamente como Dios pide, no podrán subir en el arrebatamiento glorioso. Vamos a leer Lucas capítulo 12, versículo 46. Dice la palabra del Señor así, de esta forma: vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. O sea, Él vendrá el día que las personas estén haciendo menos la palabra. El día que menos se predique la palabra, porque va a escasear. El día donde la fe va a menguar entre los mismos cristianos. Así que el Señor nos dice que no seamos tibios, sino que nos calentemos en su presencia, en su Espíritu Santo, en su unción. Apocalipsis 3, 15 al 16. Recordemos que si nosotros pecamos y nos apartamos, Él nos borrará del libro. Éxodo capítulo 32, 33, Dios da a conocer que para poder viajar tenemos que tener nuestro nombre inscrito en el libro de la vida. Tenemos que vivir una vida de santidad, una vida apartada del pecado, una vida donde nosotros hemos decidido decir adiós al mundo. Recuerde cuando bajó a las aguas bautismales. Usted decidió vivir para Jesucristo, así que ahora no quiera vivir contaminado, porque ninguna persona contaminada subirá al reino de los cielos. Vamos a orar, Dios nos ayude, Dios nos fortalezca. Hasta aquí hemos podido llegar con la palabra. El Señor recordando de que quiere que seamos santos, preservados y apartados de toda inmundicia, de toda maldad, de todo pecado. Vivamos solamente para Él. Oremos, Dios sea ayudándonos y sea alentándonos a seguir adelante en este camino. Amado Padre Celestial, te damos gloria y te damos honra. Gracias, Señor, porque tú eres nuestra fortaleza, porque nos has ayudado a compartir tu palabra, porque tú eres nuestra fuerza, Señor. Porque tú eres nuestro guardador. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro consuelo. Fortalece nuestras vidas, Padre, en los momentos más difíciles. Consuela nuestro corazón, nuestras familias, nuestros hogares, Señor, nuestros hijos, Padre, para que todos ellos, Padre, puedan formar parte de ese arrebatamiento glorioso. Alienta a tu pueblo, a la iglesia, Señor, esfuerza que cada momento las fuerzas provengan de ti para podernos sostener y poder participar en ese arrebatamiento glorioso. Que desechemos toda mentira, toda inmundicia, todo pecado de nuestras vidas, todo lo que no es agradable a ti, visible o invisible en nuestro interior, Señor, podamos desechar a través de tu palabra las cosas que no son agradables y vestirnos de tus armas de luz, Señor, para vencer toda adversidad. Gracias, Señor. Quédate en nuestras vidas en esta hermosa hora. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pido, Padre. Amén y amén. Bendiciones, amados hermanos. Será en otro momento en el programa La Palabra de la Cruz. Se despide de usted, su hermana en Cristo. Que